Ya estamos terminando o muy avanzado este primer ciclo del sitio del suceso. Hemos tenido 10 capítulos ya con interesantes invitados y temas en un contexto en que estamos, en que la principal preocupación ciudadana es la seguridad, la delincuencia y la justicia. Y nosotros siempre hemos tratado, como le hemos dicho en varios capítulos, de entregar herramientas de análisis y de tratar de que este podcast les sirvan para que puedan formarse una opinión, para que puedan entender fenómenos complejos en términos simples y puedan enfrentar este mar de información que normalmente tenemos con más elementos, con más opinión y haciéndose su propio juicio respecto a las cosas. También hemos tenido, como ya decía, un montón de invitados, todos con temas interesantes y perspectivas únicas, y que se han sumado a este objetivo del lenguaje simple y de explicar los fenómenos con un montón de entusiasmo, tengo que decir, porque Sí. lo han hecho suyo. Y todos quienes han pasado ya en estos capítulos por esta conversación nos han hecho recomendaciones de series, de libros, de películas, y mucha gente que nos escucha nos ha dicho, uy, esa película, ¿cuál era la que recomendó Pablo cuando vino y qué sé yo? Así que hemos decidido. Para nosotras nosotras mismas, yo he leído un montón de cosas súper entretenidas muy y visto películas recomendadas. Muy bien. Y por eso, y además como ya nos acercamos a fin de año, quisimos hacer ese balance interno de todas y poder revisitar y volver a mirar las recomendaciones de series y películas que nos han hecho nuestros invitados, la que nosotras mismas hemos propuesto. Claro. Así que en este capítulo del sitio del suceso los invitamos a revivir en el fondo las recomendaciones que se han hecho en todos nuestros capítulos anteriores. Y vamos a ir en orden cronológico. Bueno, claro, vale la pena decir que soy Francisca Bert. Yo soy Alejandra Humá. Y que juntas hacemos el Sitio del Suceso podcast. Voy a partir por el primer capítulo, que es el capítulo de balance de la delincuencia, y ahí explicamos las cifras y qué sé yo. Y cómo leer los indicadores, ¿te acordáis? Y muy relacionado, por supuesto, con el tema, hicimos dos recomendaciones. Una es el informe que está publicado en la página web de Espacio Público, ahí lo pueden encontrar, de Seguridad Pública, Tendencias Recientes en el Crimen, de Mauricio Duche, Patricio Domínguez y Raúl Fugile. Ahí está en una forma bastante amigable, diría yo, y clara, explicada las principales tendencias. Y la segunda recomendación es ir a mirar encuestas propiamente tal. Claro. Y recomendamos dos. La encuesta ENUSC, la encuesta nacional de seguridad urbana, o seguridad ciudadana, perdón, y del Ministerio del Interior, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y el Índice de Paz Ciudadana, que es una encuesta un poquito más acotada y con una muestra más chica, pero que también con los datos que le damos en ese capítulo. Ahí poner a prueba lo aprendido en el capítulo. Exactamente, poner a prueba los conocimientos. Ya. Y en esa oportunidad, en esa fecha, también lanzamos otro capítulo en que estábamos nosotras y explicamos la realidad de la maternidad en la cárcel y también un poco la realidad penitenciaria femenina de alguna manera, que fue un capítulo que tuvo bastante audiencia realmente, porque yo creo que por la novedad, porque fue quizás un tema interesante que no es muy difundido, quizás no se conoce tanto. En esa oportunidad recomendamos dos libros de la autora argentina Claudia Piñeiro, que es Tuya y El Señor de las Moscas, y también recomendamos visitar la página de Redacción Carcelaria, donde uno puede visitar y colaborar con una iniciativa que se preocupa de mejorar las condiciones de vida de mujeres privadas de libertad. Así que vayan nuevamente esa recomendación de esa institución. Campañas a fin de año, así que ahora que viene puede la ser Navidad, un buen momento para colaborar con ella. Posteriormente, nuestra invitada Pia Green nos recomendó una serie de Netflix, The Boys. La recomendó principalmente porque aunque trata de superhéroes, que eran muy reconocidos públicamente y trabajaban en una poderosa empresa que comercializa sus servicios,
de alguna manera decía Pía que estaban llenos como de miseria y que esta carga de salvar el mundo también iba dejando de alguna manera y que ellos tienen un lado oscuro, digamos, claro. Y esta corporación habla un poco también del poder sin contrapeso, digamos, y súper pertinente a propósito de toda esta época en que estamos promoviendo zares de muchas cosas, exacto, con muchas facultades. Hay que recordar siempre que las facultades traen responsabilidad. Exactamente. Y importante eso, lo que decía la Ale, las varias lecturas que tiene esta serie. Importante recomendación de Pia Green, The Boys. ¿Y dónde la encontramos? En Prime, en Amazon Prime. ¿En Amazon Prime? Sí, en Amazon Prime. Ya. En el capítulo sobre justicia y derechos humanos, seguridad y derechos humanos, tuvimos a Germán Díaz, que fue un prolífico recomendador, tengo que decirlo, nos dejó un montón de recomendaciones súper buenas. Recomendó un libro, La monarquía del miedo, de Marta Nussbaum, de Editorial País 2, un libro de 2022, que analiza desde ciertas emociones fundamentales la política actual y el desapego de la población con los sistemas políticos y con la democracia especialmente, tomando como referencia más importante a Estados Unidos. Lo que ella propone es que frente al sistema de pérdida de control de ciertas expectativas, lo más sencillo quizás para las personas desde el miedo y desde la incertidumbre es alterizar las culpas, es decir, señalizar grupos o personas que tienen la responsabilidad de que yo no tenga el control de mis expectativas y del futuro que puedo esperar. Y eso ha dado origen a una serie de fenómenos y propuestas populistas que nuevamente estamos escuchando permanentemente. Luego nos recomendó también Germán Un puesto de lucha, los derechos humanos en evolución, de Juan Méndez y Marjorie Wentworth, de 2011, Fondo Cultura Económica, que aborda la lucha de los derechos humanos desde la perspectiva de quienes han dedicado su vida a ellos. Juan Méndez es un reconocido abogado y defensor de derechos humanos, incluye toda su experiencia profesional, incluye experiencia personal de tortura y de persecución. Y Germán también hizo otras dos recomendaciones, una la vamos a reservar para más adelante, sí. Pero también recomendó El Marginal, una serie argentina, la encontramos en Netflix, que habla de un personaje, Miguel Palacio, que es un ex policía infiltrado en una investigación para buscar a la hija de un juez que había sido secuestrada. A lo largo de la serie, señalaba Germán, Miguel enfrenta la corrupción, la violencia, alianzas dentro del sistema carcelario, lo que muestra también un poco qué es lo que pasa en el otro extremo, ¿verdad? No solamente en la persecución, sino que también en este sistema carcelario bien duro. Y señalaba Germán que exploraba varios temas de poder, de lealtades, de supervivencia en estos entornos tan marginales y, por supuesto, mostraba un poco la realidad penitenciaria, que es el tema también del comité de prevención de la tortura al que sí. Germán pertenecía, porque debemos decir que sí. Germán dejó el comité, pero fue un gran invitado. Sí, totalmente. En el capítulo que hablamos sobre adolescencia y delito con Catalina Droppelman, nos dejó una recomendación de libro súper interesante, el libro B13 de Emmanuel Carrer, que narra el juicio a los terroristas responsables de los atentados de París del 13 de noviembre de 2015, en que murieron 130 personas. Él profundiza en los testimonios de las víctimas, abogados, jueces, acusados, capturando toda la complejidad del proceso. Es un muy buen libro. Y claro, en un caso que remeció profundamente a Europa. Digamos. Sí, y a Francia en particular. En particular, exacto. Sí. También recomendamos esa vez. Ah, verdad, el sitio web del Centro de Estudios Justicia y Sociedad, que es www.justiciasociedad.cl, donde están todas las investigaciones de este centro de estudios, que son muy interesantes, que vale la pena visitar sobre temas muy variados de nuestro sistema de justicia. Totalmente. En el capítulo sobre el trabajo de los fiscales, Fernando Santelice nos recomendó un libro que también es muy bueno, la verdad del caso de Harry Quebert, que es de Joel Dicker, que mezcla la literatura, la investigación. Es un libraco, es grueso, pero es muy entretenido. Es súper entretenido. Sí, de hecho, ahora que viene el verano y las vacaciones, yo le recomiendo a la gente que vaya a hacer un viaje largo, así como en avión o en que se lo lleve, porque sabes que es una de esas novelas que te atrapan y el viaje se te hace cortito. Sí, ideal.
Importante Muy este libro, entretenido. muy entretenido, porque además de la investigación policial muestra también la labor de los abogados Sí. y también el tema de los medios de comunicación. Sí. Así que recomendamos. Y Fernando también, saliéndose un poco del tema de la seguridad o de la labor de la fiscalía, recomendó el documental de superación personal de Giannis, que en Amazon Prime Video, que muestra la historia de esta estrella de NBA, de su infancia en Atenas, hijo de migrantes nigerianos, hasta convertirse en uno de los jugadores más destacados de básquetbol, creo que es. Sí, básquetbol, totalmente NBA. Y por lo tanto, ¿cómo este personaje logra todos estos logros profesionales, saliendo de la pobreza, del racismo, de las dificultades de la inmigración, etcétera? Así que creo que es muy buena. Y nosotros recomendamos también, recomendación que se nos repitió bastante, Sí, la serie esta fue popular. Sí, fue muy popular, Se presume inocente, en Apple TV, que bueno, lo vamos a reservar ese para un capítulo especial que queremos. Sí. En nuestro capítulo sobre seguridad y medios de comunicación, Paula Berlín nos dejó con la siguiente recomendación, el documental en Netflix que se llama El caso Outreau. Se escribe Outreau, una pesadilla francesa que cuenta sobre uno de los casos judiciales más controvertidos de Francia, donde en 2001 múltiples personas fueron acusadas de abuso infantil en la localidad de Outreau. Y el proceso se basó en acusaciones infundadas, errores judiciales, y fueron inculpados personas inocentes. Y fue uno de los escándalos más resonantes de la justicia francesa de estos últimos años, con un profundo trauma social asociado y todo. Y en ese capítulo también, la Fran recomendó la película Spotlight, que en español se llama En Primera Plana, disponible en realidad yo lo busqué, está en Apple TV, en HBO Max, en Amazon. Es una película de 2015, pero muy buena, que sigue la historia de los periodistas del Boston Globe, que develan la red de pedofilia de la Iglesia Católica en Boston y de encubrimiento. Esa es una súper buena película que vale la pena revisitar. Sí, y en este capítulo yo creo que deberíamos haber vuelto a otros clásicos, por ejemplo, ¿cómo no recordar Todos los hombres del presidente? Película de los 70 sobre los periodistas que desenmascararon el caso Watergate. Exacto. Bueno, por eso Spotlight fue la recomendación que hice yo esa vez, porque es finalmente el rol de los medios, y como Paola Berlín, que trabaja en la Radio Infinita, que es abogada y comunicadora, y que cuenta noticias todas las tardes, digamos, era tan importante recomendar algo que tuviera que ver con eso. Claro. Posteriormente, en nuestra famosa invitada, María Elena Santibáñez, ¿verdad? Claro. Que hoy en día se encuentra litigando como querellante en el controvertido caso. En primera plana todos los días. En primera plana, en la revista Ya, de hecho, esta semana. María Elena, quien es académica, profesora de la Universidad Católica, y hoy en día abogada querellante de la víctima en el conocido caso Monsalve, digamos, como se le conoce, que involucra al ex subsecretario, recomendó también la serie Se presume inocente, y nosotros dejamos recomendada revisar nuevamente la página de Amparo y Justicia, donde se pueden ver casos como los que nos contó en el podcast María Elena, que estuvo bien sobrecogedor respecto a algunos casos que a ella le habían marcado particularmente en su carrera como abogada, y en particular en su especialidad, que es precisamente las víctimas de los delitos. Sí. En el capítulo sobre términos del proceso, en que no tuvimos invitados, estuvimos la Fran y yo solas, lo que les recomendamos fue un reportaje de prensa que está en el canal del Poder Judicial, que vamos a dejar acá el link, donde se puede observar cómo funcionaba el sistema de la justicia penal antiguo, previo a la reforma procesal penal. Los tribunales del crimen. Los juzgados del crimen. Los juzgados del crimen, donde era un sistema absolutamente manual, sin criterios de eficiencia, el clásico sistema donde se cosían los expedientes. Está muy bien retratado en ese reportaje, que sigue el funcionamiento del último juzgado del crimen que queda en Chile. No sé si estará funcionando todavía, sí, me imagino que sí. Todavía me imagino que sí. Donde cómo funcionaba ese sistema, y él, como decía, sigue al último que va quedando en ese sistema.
Rocío Faúndez, que fue nuestra invitada, la directora nacional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, nos recomendó descargar, leer y apreciar la revista de la Defensoría Penal Pública, la revista 93, especialmente su edición número 23, que está dedicada a todo lo que es precisamente el servicio que a Rocío le toca liderar, que es el nuevo, que en el fondo da la ejecución de las sanciones y medidas que se le apliquen a los jóvenes que cometen delitos siendo menores de edad. Exacto. El nuevo sistema de justicia penal juvenil. Y dice Rocío, y lo recomiendo especialmente porque hace un recorrido la revista integral de lo que es este nuevo sistema. Y esta otra recomendación se nos repitió también 2 veces, que es esta serie en Netflix que cuenta la historia de los 5 de Central Park, que se llama Así nos ven, a veces también está como Cómo nos ven en los dos, en inglés es When They See Us. Y cuenta la historia de estos 5 jóvenes que son acusados por un delito cometido precisamente en Central Park, ¿verdad? Donde es interesante notar la diferencia de aquellos que por ser menores de edad el sistema los trata de una manera versus en el fondo cómo tratan al único que queda en el sistema adulto. Eso es bien entretenido, esa serie, también bien sobrecogedora, la recomendamos especialmente. Sí. Bueno, en el capítulo sobre derecho a la defensa que tuvimos acá a Pablo Aranda, jefe de estudios de la Defensoría Penal Pública, él nos recomendó un libro que se llama, está en inglés, se llama When Innocence is Not Enough, Hidden Evidence and the Failed Promise of the Brady Rule. Está en Amazon, yo lo busqué, está en Amazon y está en busca libre. En este libro se examina cómo la regla Brady, que la regla Brady es la regla en Estados Unidos que obliga a la Fiscalía a entregar los antecedentes exculpatorios a la defensa. En el debate actual es la copia de la carpeta. Claro, la copia de la carpeta. Y cómo lo que examina el autor es cómo esa regla no siempre garantiza la justicia y cómo múltiples errores y mal usos de la regla todavía no logran el objetivo deseado. Y también en una recomendación más inusual, digamos yo, en este podcast, Pablo nos recomendó leer poesías chilenas, especialmente la obra de Enrique Lin y de Oscar Jara. Sí, y bueno, esas han sido las recomendaciones que hemos tenido hasta ahora. Creo que hay material súper interesante. O sea, yo he leído algunas cosas de las que he visto, algunas cosas que nos han recomendado y realmente es material súper interesante. Muy interesante porque creo que además permite reforzar esta idea de que por muchas partes y medios se puede aprender un poco más del sistema de justicia penal. Sí, para nosotros también ha sido súper entretenido ver cómo de repente cosas que aprendemos acá que pueden sonar un poco áreas, medias difíciles de entender, como ejemplo, lo podemos ver en una película, entenderlo mejor, lo podemos ver en un libro y eso siempre apoya lo que vamos conversando acá, digamos. Exactamente. Sí. Así que eso, síganos en nuestras redes sociales, en @el sitio del suceso podcast en Instagram y los invitamos a estar atentos a próximos capítulos y, ¿por qué no?, revisitar algunos que ya hayan visto. Sí. Y escríbanos y si tienen ustedes recomendaciones que hacer, por supuesto que mándenlas. Nosotros por supuesto que las vamos a recoger y las vamos a difundir.